Bienvenidos al curso de histología básica y avanzada. Hemos llegado a la parte de microscopía. Como podemos ver, aquí tenemos una sección frontal de la cavidad nasal y sobre todo una cavidad nasal de un bebé, ¿sí? Fetal prácticamente, porque debido si lo comparamos en cuestión de tamaño, podríamos observar que realmente las dimensiones no cuadran para que podamos observarlas tan fáciles al microscopio. De hecho, no cabría en una laminilla simple. Entonces vamos a observar como tal estas secciones bien conservadas, teñidas con hematoxilina y eosina. De entrada vemos una zona intermedia que corresponde al cartílago nasal, precisamente la que lo divide en derecho y izquierdo, y que también está recubierta, vamos a verla, por un epitelio respiratorio. Entonces vamos a ver un poco más de cerca. Esta zona de acá vemos un adelgazamiento como tal de la misma mucosa. Sin embargo, conservamos el tejido conectivo clásico de todas las estructuras mucosas, ¿sí? Donde tenemos como tal la irrigación y la inervación. Sin embargo, en esta zona de acá no hay como tal tanta necesidad de estar realizando acercamientos, debido a que la misma laminilla nos muestra incluso desde cortes un poco más alejados estas dimensiones, ¿no? Y podemos ver aquí en esta zona un adelgazamiento del tejido conectivo. Sin embargo, está muy ocupado con predominante presencia de vasos sanguíneos, ¿sí? Algo a tomar en cuenta del tejido respiratorio y sobre todo en cavidad nasal tiene gran cantidad de plexos venosos, ¿sí? Por eso es que es tan común los sangrados o la epistaxis, ¿no? En estas zonas. Bien, y como podemos ver, vamos a acercarnos un poco más, encontramos tres zonas, ¿sí? Una mucosa, que es precisamente donde encontramos el epitelio respiratorio. Aquí estamos hablando de epitelio respiratorio. Una submucosa e inmediatamente después el pericondrio del cartílago, que en este caso aparenta ser hialino. Recuerden que prácticamente todos los moldes de hueso son cartílago y hialino. Y pues por supuesto su pericondrio. Bien, noten algo importante, hay mucha cantidad de células y aparenta ser un epitelio estratificado, cilíndrico, ¿no? Pero nosotros sabemos que el epitelio respiratorio es uno cilíndrico pseudoestratificado, mucosecretor. Y por supuesto ciliado, como podemos ver en estas secciones. Podemos ver ahí una gran cantidad de morfologías celulares que nos permiten no distinguir pues, cuál es cuál. Sin embargo, podemos inferir que estas más claras son las células caliciformes. Muy bien, debajo de esto podemos ver una línea continua muy bonita que corresponde a la membrana basal epitelial. Y debajo de esa membrana basal epitelial empezamos a notar toda la gama de vasos sanguíneos que corresponden precisamente a zonas venosas grandes, lagunas venosas, que pues tienen la función de calentar el aire. Como les mencionaba, imagínense con qué calor se calienta, pues con el de la misma sangre. Bien, debajo de esta podemos encontrar gran cantidad de glándulas, las cuales tienen una composición, pues como habíamos visto, la mayor parte cerosas en esta zona, y poco a poco, a medida que vamos descendiendo en el tracto respiratorio, pues van a ser mayormente mucosas. Bien, vamos a hacerlo un poco más grande para revisar las demás áreas que podemos encontrar, y también podemos observar aquí el espacio donde pasa el aire, ¿sí? Que también está recubierto por el mismo epitelio, y miren la gran cantidad de vasos sanguíneos que se encuentran distribuidos en esta zona. Podemos encontrar por aquí también zonas de hueso compacto. Sí, podemos ver esa eosinofilia predominante que corresponde al hueso compacto. Si nos acercamos, observaremos al hueso que se está apenas formando, porque pues recuerden que es una zona de hueso en formación, hueso inmaduro todavía. Y podemos ver incluso aquí las zonas de osteoblastos formando este hueso. Muy bien. En algunas zonas también podemos encontrar gran cantidad de tejido adiposo. Bien, ahora algo interesante que les comentaba durante la clase es que en este mismo tejido respiratorio vamos a encontrar el aparato respiratorio como tal, pero sensitivo, ¿sí? No el que intercambia gas, sino el sensitivo. Y nótenlo desde esta perspectiva, miren, se aprecia bastante bonito la transición epitelial. Miren, aquí tenemos un epitelio que es una lámina delgada. Pues si queremos tomar algo de medida, pues tenemos dos manitas del puntero, pero noten cómo se va engrosando este mismo epitelio
para llegar a una zona altamente gruesa que corresponde precisamente a zonas sensitivas. Como pueden ver, hay una gran cantidad de células apeladas que corresponde precisamente al epitelio olfatorio. Entonces aquí ya estamos en zonas sensitivas que tienen alta conexión con las porciones del bulbo olfatorio, o sea, prácticamente con terminales nerviosas del cerebro. Bien. Y pues si se dan cuenta no hay más que describir, solamente la abundante cantidad de vasos sanguíneos, neoformantes en este caso, y la mucha presencia de glándulas serosas. Solamente por el mismo hecho de ser zonas fetales, ¿sí? No vayan a creer que esto se conserva de adulto. De hecho, todas estas zonas se repliegan todavía de más tejido conectivo. No disminuye la vascularidad, por supuesto, pero sí es un poco menos remarcada que en estas zonas. Ahora vamos a pasar a una zona más profunda de la tráquea. Entonces, aquí observamos una muy buena imagen del tejido traqueal correspondiente a los anillos traqueales. Miren, en esta imagen de este lado podemos observar una conservación continua de este aparato, como se los mencionaba, en forma de anillo, en forma de círculo, que la hace rígida. Y esta parte rígida precisamente le da la funcionalidad de mantener una vía aérea permeable todo el tiempo, ¿sí? A diferencia del esófago que está aquí atrás, ya vieron que está ocluido. El caso de la tráquea siempre debe de estar abierto, ¿sí? Porque debe de pasar el aire. Si se cierra, pues prácticamente nos podemos ahogar nos podemos asfixiar, mejor dicho, por la ausencia del mismo aire. Entonces, vamos a colocarla de este lado para no perder la orientación. Y al mismo tiempo vamos observando la conformación de la misma tráquea. ¿Sí? Como pueden ver, aquí está el cartílago hialino con sus respectivas estructuras ya analizadas. En su periferia el pericondrio, en este lado también el pericondrio. Como esta zona está muy alidaña a las partes anteriores del cuello, pues aquí tenemos tejido muscular y de tipo esquelético, si se dan cuenta, los núcleos en la periferia abundantes con estriaciones, y a pesar de que es un corte transversal se pueden ver las estriaciones dentro de la misma célula cardíaca, célula muscular, perdón. Podemos ver los espacios de endomisio y también la presencia de algunos vasos sanguíneos en su periferia, miren, como por ejemplo y conexiones nerviosas, por supuesto. Estos son nervios periféricos que van discurriendo de manera longitudinal. Bien, ahora, sin perder de vista nuestro epitelio importante, vamos a acercarnos un poco más y ver que en este caso tenemos un epitelio continuo durante toda la luz y con diversas presentaciones en la misma superficie epitelial. ¿Sí? Como podemos ver en esta zona de acá, ¿sí? Esta parte de aquí corresponde solamente a los cilios, ¿sí? Es muy predominante. Y todas las estructuras hipocromáticas aquí son células caliciformes. Como pueden ver, aquí hay una gran variedad de morfología celular, ¿sí? Es irreconocible cada una, por eso les mencionaba durante las clases que, pues sí, los libros nos mencionan 6 tipos celulares, pero a ver, distínguelos en el microscopio es imposible. La única que nos podemos llevar acá fácilmente a reconocer al microscopio, pues son las células Goblet, las células caliciformes, ¿sí? Las más fáciles de reconocer. Y en adelante, pues prácticamente todos los demás tejidos ya los hemos analizado. Aquí podemos ver una presencia de tejido conectivo denso y regular que une precisamente el pericondrio del cartílago hialino con el tejido muscular. Bien, entonces el músculo está bien adherido a las partes internas. Y asimismo, dentro de la misma tráquea también podemos encontrar zonas que varían un poco en su composición, como podemos ver en la parte más posterior. Si se dan cuenta, el anillo no se cierra por completo, ¿sí? No hay una conexión completa, son anillos discontinuos, de hecho se mencionan así. Y asimismo también se van a poder observar en partes más profundas del mismo tejido respiratorio, ¿sí? del pulmón. Sí, como podemos ver, aquí hay un repliegue de la misma mucosa. Esta sí se conserva sin perder ninguna estructura. Se llega a corrugar un poco, pero pues por la misma presencia de estar en una zona digamos, más lábil, ¿sí? Sin tanta rigidez como el caso del cartílago hialino. Y podemos ver la presencia de tejido conectivo denso y regular y también la presencia de tejido adiposo en esta zona posterior, ¿sí? No es raro, sí, es completamente normal encontrarlo. En esta zona de acá podemos ver la zona de tejido muscular liso, esquelético, perdón,
pero de un corte longitudinal, como podemos ver aquí las estriaciones, los núcleos en la periferia, ¿sí? Muy bonitos y muy dispuestos en la parte más profunda de la mucosa del esófago. Bien. Ahora, algo interesante que vamos a notar aquí, que vamos a analizar posteriormente en tejido endocrino, es que al lado de la tráquea podemos encontrar tejido de tiroides, ¿sí? Estas estructuras son tejido tiroideo para que no se vayan a confundir. No es nada extraño. ¿Por qué? Porque están en contigüidad. Recordemos que nuestros órganos están muy unidos entre sí por tejido conectivo. Entonces no se sorprendan al encontrar muchas estructuras muy relacionadas entre sí en un mismo corte, ¿sí? De hecho, en una cirugía es muy difícil mantener márgenes completamente limpios. En la toma de biopsias, por supuesto. Por último, vamos a analizar el tejido pulmonar propiamente dicho y vamos a irnos a una zona donde encontremos estructuras cartilaginosas para hacer el diferencial con los bronquios y los bronquiolos. Entonces vamos a ver esta laminilla de acá. Bien, entonces aquí tenemos nuestra laminilla, aunque si bien es una laminilla un poco sucia, sí, porque la luz está ocluida o bueno, ocupada por este tejido líquido, sí, por contaminantes, por artefactos, por así mencionarlo. Esta microscopía se presta mucho a diferenciar prácticamente todas las estructuras celulares que necesitamos reconocer, como por ejemplo los neumocitos tipo 1, que en este caso tienen un núcleo más oscuro, ¿sí? Igual aplanado y se disponen en los septos. Bien, los neumocitos tipo 2 aquí tienen un núcleo más esférico, un poco más azul, como estos que están acá, este de acá, este de por acá, ¿sí? Para reconocerlos de forma morfológica. Bien. Y por último, los neumocitos tipo 3, los macrófagos, las células polvosas, las podemos encontrar en la luz del mismo alveolo. En esta laminilla los vamos a poder encontrar incluso más eosinofílicas, como pueden ver acá. Esta es una célula del polvo, esta es otra célula polvosas, otra célula polvosa. Si se dan cuenta, son células bastante grandes y no están en la pared del alveolo. En este caso sí, pero pues noten el tamaño, es mucho más grande que cualquier neumocito tipo 1 y tipo 2. Bien, y su núcleo por supuesto es mucho más grande. Miren, aquí está otro neumocito tipo 3. Aquí otros dos neumocitos tipo 3. Bien, y aquí podemos encontrar las estructuras que les comentaba. Miren, de hecho son dos estructuras importantes. Esta de acá corresponde a un vaso sanguíneo. ¿Cómo lo podemos saber? Porque en su interior normalmente podríamos encontrar eritrocitos y en su periferia encontraríamos, o mejor dicho, pues en su parte interna encontraríamos el epitelio plano simple, que en este caso sería endotelio. Y por supuesto la lámina elástica que lo caracteriza. No hay ninguna otra estructura que tenga estas láminas elásticas tan prominentes y tan gruesas más que las arterias. Bien, que en este caso pues son arterias elásticas, como su nombre bien lo dice. Y en este caso tenemos otra estructura un poco más alterada en su morfología, pero por el epitelio que tiene podemos ver que es un epitelio respiratorio, ¿sí? Entonces esto corresponde a un bronquiolo, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un bronquiolo? Porque no tiene cartílago exactamente. Entonces vamos a ver algunas otras estructuras que nos pueden llegar a confundir. Sobre todo, miren, aquí tenemos otro bronquiolos, mucho más bonitos en su conservación. Y si se dan cuenta, aquí ya el epitelio es mucho más pequeño, más aplanado respecto al anterior, ¿sí? Donde todavía tiene un epitelio un poco más alto, ¿sí? Aquí puede ser cilíndrico simple, incluso cúbico simple o cúbico alto. Bien, podemos notar en su periferia el tejido conectivo y las prominentes células musculares, que en este caso son estas de acá. Estas de aquí que están rodeándolo en su periferia son las células musculares que corresponden al cambio de nivel estructural. Bien. Déjenme ver si podemos encontrar un bronquio principal o secundario, terciario. Y si no, seguimos con las estructuras pleurales. Bien. Aquí tenemos otro bronquio principal, es uno mucho más grande, más prominente. Un bronquiolo principal, uno secundario por el mismo tamaño y la ausencia de esas estructuras que ya habíamos mencionado. Bueno, aquí no tenemos bronquios, entonces vamos a buscar en otra lámina. Sin embargo, vamos a ocupar esta para explicar como tal la estructura pleural, ¿sí? Entonces miren,
En la pleura vamos a encontrar tejido conectivo denso y regular, aunque aquí está muy prominente, ¿sí? De hecho es un poquito más delgada y de hecho seguramente esta parte ya estaba pegada a la pared, ¿sí? Podemos encontrar tejido conectivo denso y regular en su haber. ¿Sí? Aquí hay algunas células que pueden llegar a ser musculares esqueléticas o también puede ser tejido conectivo denso regular que corresponde a las fascias que revisten la cavidad abdominal, porque recuerden que en algunas zonas el tórax se conecta con la cavidad abdominal con el diafragma. Entonces, si agarramos pedazo de diafragma y pedazo de abdomen, pues vamos a ver algunas fascias. En este caso no lo vemos. Muy bien. Ahora, hay que recalcar que en las estructuras respiratorias todas están recubiertas por ese epitelio. Sin embargo, debajo de él siempre vamos a encontrar un tejido conectivo laxo en su proximidad y posteriormente se empieza a reformar en uno denso y regular como este que estamos observando en esta zona. Este conectivo es laxo y el que tenemos de este lado es denso y regular. Entonces podemos encontrar una mezcla de ambos siempre y cuando estén bien diferenciadas, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por el tamaño de las mismas fibras de colágeno. En esta lámina ahora sí podemos ver la presencia, inmediatamente lo podemos notar. Recordemos que en tráquea había una basofilia predominante que explicamos durante la clase por la presencia de los glucosaminoglucanos en su matriz territorial o interterritorial. Y aquí no es la excepción, podemos ver aquí una basofilia recargada en estas zonas de acá que nos corresponde no a tráquea, no estamos en un cartílago, en un anillo traqueal, estamos en una zona de cartílago parcial, como habíamos visto en la teoría. Entonces, estas estructuras de aquí corresponden a bronquios. Este de aquí es un bronquio principal y si nos vamos a esta zona de por acá podemos ver un bronquio secundario. Vamos a verlo más de cerca. Aunque la misma laminilla nos lo impide notar por la difusión de la misma, este de aquí es un pedazo de cartílago que se pudo captar en la misma sección del corte. Y si nos acercamos a la zona del bronquio principal que habíamos observado, podemos notar el cartílago hialino recubierto por su pericondrio, ¿sí? En esta zona de acá, y posteriormente con algunas glándulas en su haber, de la parte interna. Ahora, de la parte que está colaterando o circuncidando al tejido respiratorio, al tejido pulmonar. Y del otro lado, en la parte luminal, podemos observar aquí un poco el desprendimiento del epitelio respiratorio. ¿Sí? Aquí todavía podemos alcanzar a observar o podemos notar la presencia del epitelio, de los cilios del epitelio respiratorio. Bien, en la parte inferior podemos notar un poco de tejido conectivo denso y regular, del cual ya se separó. Y miren, noten esto, también encontramos un poco de músculo liso alrededor de la mucosa del bronquio. Bien, si nos vamos en esta misma zona, vamos a poder observar la pared de los neumocitos tipo 1. Bien, aquí están, estos son los neumocitos tipo 1 y esos más grandes, circulares, que se ven más prominentes, incluso hasta parece que se están asomando, ¿sí? Desde la misma pared, son los neumocitos tipo 2. Bien, en esta casi no podemos encontrar, todavía no podemos encontrar tantos neumocitos tipo 3 característicos, ¿sí? Seguramente si hay por ahí alguno pegado. Miren, como este es un neumocito tipo 3, está enorme, y estos dos de aquí también son neumocitos tipo 3, aquí hay otros más. Bien, entonces aquí se puede observar un poco mejor la diferencia entre cada uno de ellos. Y aquí estamos viendo un bronquiolo terminal, ¿sí? Porque ya está alidaño a las paredes de alvéolos respiratorios, precisamente. De hecho, también se les llama bronquiolos respiratorios a los bronquiolos terminales. Bien, ahora, si se dieron cuenta, todas estas paredes alveolares están muy pobladas de vasos sanguíneos. Miren, este es un vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo, más vasos sanguíneos, más vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos tanto vaso sanguíneo en una muestra de pulmón? Pues precisamente para llevar a cabo el proceso de respiración, ¿sí? De la hematosis, intercambio gaseoso entre el medio externo de oxígeno y entre el medio interno de dióxido de carbono para intercambiarlo. Muy bien. Entonces espero que les haya quedado claro con la observación de estas láminas
al microscopio. Ya saben, cualquier duda, cualquier aclaración pueden acceder a la página y mandar un mensaje. Muchas gracias por su atención.